Mi nombre es Mariana Mora y les vengo a hablar del capítulo 13 titulado Riesgos biológicos. Se define el riesgo biológico laboral como aquel que puede generar peligros de infección, intoxicación o alergia sobre el trabajador por la actuación de contaminantes biológicos, entendiendo como tales los microorganismos, incluyendo los que han sufrido manipulaciones genéticas. La contaminación biológica es la invasión de un área por microorganismos. El poder de contaminación depende del grado de virulencia, mientras que la infección depende de la resistencia de cada individuo. El hecho de que los contaminantes biológicos sean seres vivos y por tanto capaces de reproducirse, existen de la misma especie bacteriana, cepas con distinto poder patógeno. Factores que incrementan el riesgo dentro de los laboratorios. Se puede mencionar la presencia de numerosas personas en el laboratorio, la experimentación animal, la diversidad patógena, la manipulación de cepas resistentes a los antibióticos y de esporas como las levaduras, hongos y bacterias, la manipulación de grandes volúmenes de microorganismos y la creación de aerosoles. Dentro de sus agentes más comunes se encuentran el virus, que son la forma más simple de vida y están constituidos únicamente por material genético, precisan de un huésped para poder reproducirse y la infección se lleva a cabo inyectando su material genético a las células del huésped. Las bacterias son capaces de vivir en un medio adecuado sin la necesidad de un huésped para completar su desarrollo. Son patógenos para el hombre. Los protozoos son organismos unicelulares, siendo algunos de ellos parásitos de los vertebrados y poseen un ciclo de vida complejo. Necesitan varios huéspedes para completar su desarrollo. Los hongos son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetativa. Viven en el suelo, pero algunos son parásitos dentro de tanto de hombres como de animales o vegetales. Los helmintos son organismos pluricelulares con ciclos vitales complejos y con diversas fases en su desarrollo. Tienen huevo, larva y adulto y necesitan distintos huéspedes para su desarrollo. Su transmisión se da por vectores como agua, suelo e insectos. Los antrópodos son organismos pluricelulares con ciclos de vidas complejos y con diversas fases en su desarrollo. Huevo, larva y adulto. Pueden ser completadas en diversos huéspedes y son transmitidas por varios vectores. Algunos pueden atravesar la superficie del cuerpo y otros viven temporalmente en él, produciendo modificaciones patológicas. Dentro de los factores que influencian la acción se encuentra la temperatura, la humedad relativa, el movimiento del aire, la luz y las fuentes de alimento. Las vías de entrada se encuentran a través del aparato respiratorio, como los rinovirus y las esporas de hongos, a través de la piel, que esta penetración se ve muy favorecida si el estado de integridad de la piel es deficiente, existiendo cortes y heridas, a través del aparato digestivo, como por ejemplo los enterobacterias, vía parental, que generalmente es de forma accidental, como sucede con la rabia, o por vía ocular, como la conjuntivitis, que la contaminación se produce por la proyección de aerosoles. La clasificación se clasifica en grupo 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 resulta poco probable que cause una enfermedad. El grupo 2 puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores. Es poco probable que se propague y existen tratamientos eficaces. El grupo 3 puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta serios peligros para los trabajadores. Existe el riesgo de que se propague y existen tratamientos eficaces. Para el grupo 4, causa una enfermedad grave en el hombre y es un serio peligro para los trabajadores. Hay muchas probabilidades de que se propague y no existen tratamientos eficaces. Dentro de la epidemiología en el medio laboral, sea la zoonosis, que son enfermedades condicionadas por la existencia de un animal superior que hace el papel de huésped, también por la transmisión de humano a humano, que se produce por medio del aire o por utensilios
sea de uso personal o de uso compartido, la manipulación de alimentos contaminados y también se da mucho en el sistema agropecuario con los hongos. Riesgos biológicos en los distintos laboratorios. Por ejemplo, en el laboratorio de análisis clínico se puede encontrar exposición a riesgos biológicos inesperados. Cualquier muestra puede tener un agente biológico, por ende todas se deben tratar como si fueran infecciosas. El laboratorio clásico de bacteriología se divide en dos: los laboratorios de investigación que tratan agentes infecciosos enteros e intactos. Los riesgos se encuentran dentro de la congelación y descongelación, la ruptura de cadena de esterilidad y la manipulación de instrumentos. Los laboratorios que no utilizan agentes infecciosos intactos, los riesgos están dentro de las técnicas clásicas de estudio y también ligado a la infectabilidad de ácidos nucleicos virales purificados. También los laboratorios de experimentación con animales. Los riesgos se pueden dar durante la inoculación de los animales, ligados al propio animal contaminado, como mordeduras o picaduras o portadores de virus, parásitos o bacterias. Dentro de la identificación y la evaluación se encuentra la patogenicidad y la virulencia. Los microorganismos patógenos son aquellos que son capaces de producir una enfermedad, y la virulencia es el número mínimo de gérmenes para producir una infección en un organismo normal. La estabilidad biológica de los organismos está determinada por su resistencia al calor, al frío y a los antisépticos. También se encuentra la endemicidad y la posibilidad de tratamiento. Los instrumentos utilizados se encuentran los muestreos, por ejemplo la sedimentación, que este método consiste en ubicar placas de Petri conteniendo medios de cultivo adecuado en aquellas zonas escogidas para el muestreo. La recogida de medio acuoso consiste en hacer borbotear un volumen de aire a través de una solución isotónica contenida en un frasco lavador y la posterior determinación cuantitativa por los métodos microbiológicos habituales. La filtración consiste en filtrar un volumen de aire a través de filtros de gelatina, incubándolo posteriormente sobre medios de cultivos apropiados. Y la impactación es la retención de microorganismos adheridos a partículas de polvo en placas conteniendo medios de cultivo. Existen varios tipos como el Anderson, el Reuter Centrifugal System y el Surface Air System. Muestreo de superficies. Dentro está la placa de contacto, que se coloca sobre la superficie a muestrear presionando sobre la misma y manteniéndola inmóvil durante el contacto. Y el frotis, que se da la utilización de torundas estériles de algodón que nos permite muestrear zonas de difícil acceso para las placas de contacto. La valoración y criterio de la interpretación de resultados. La valoración es comparar para cada contaminante el valor de su concentración ambiental con el máximo de referencia admisible para el dicho contaminante. No hay valores criterio para los agentes biológicos. La interpretación de resultados: existen guías que tienen en cuenta valoración médica y la evaluación del funcionamiento del edificio y el juicio profesional. Se deben establecer previamente los criterios para una interpretación de resultados. De los trabajadores, dentro del grupo 1 hay muy poca probabilidad de enfermedades y por ende solo se tiene que tener un reconocimiento médico de cada trabajador, como lo son los antecedentes. El grupo 2, además del reconocimiento médico, se da un registro de enfermedades, y para el grupo 3 y 4 el reconocimiento médico tiene que dar una lista de trabajadores que se encuentren expuestos a los agentes biológicos, el trabajo realizado con esos agentes y el agente biológico al que fueron expuestos, así como una tarjeta de contacto médico. Para las acciones correctivas se da el control de la fuente, el sistema de protección colectiva por si se da una liberación accidental y la protección del trabajador por si se encuentran al medio ambiente. Dentro de las cabinas de seguridad biológica se encuentran clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 está destinada al trabajo con agentes biológicos que entrañan un riesgo leve o moderado. Están parcialmente abiertas por delante y poseen un sistema de aspiración de aire que arrastra las partículas hacia adentro, alejándolas del operador
y pasando por un filtro antes de salir al exterior. La clase 2 está diseñada para proteger a los usuarios, a los materiales manipulados y al medio ambiente de los riesgos biológicos leves o moderados. Están abiertas parcialmente por delante con una corriente de aire filtrado a través de un filtro que circula en sentido descendiente. Se dividen en A y B, siendo la única diferencia el aire recirculado. La clase 3 es la cabina que está herméticamente sellada y es el grado máximo de protección. Dentro de la desinfección y descontaminación, la filtración separa las sustancias particuladas del fluido en el cual están en suspensión. Los rayos ultravioleta deben realizarse en ausencia de personas. Para una desinfección de locales correcta, se tiene que tener un mayor contacto entre el desinfectante y la superficie a desinfectar. Para la desinfección de superficies vía aérea, el formaldehído es el más usado. Dentro de los residuos biológicos se da el tipo 1, que son los residuos sin ninguna contaminación específica, como las oficinas o las cafeterías, y siguen la misma vía de eliminación y tratamiento que los residuos urbanos. La ropa y el material de un solo uso contaminado con sangre, heces y secreciones se encuentra el tipo 2 y se dan medidas de prevención en su manipulación, recogida, almacenaje y transporte únicamente en el ámbito del centro sanitario. Tipo 3 se da una medida de prevención en su manipulación, la recogida, el almacenaje, el transporte y el tratamiento y la eliminación, tanto dentro como fuera del centro generador. Por ejemplo, los residuos infecciosos, las agujas y los residuos anatómicos. El tipo 4 se encuentra los residuos radiactivos y los químicos. Dentro de la gestión de los residuos, la minimización del origen se da el limitar el uso del material. La recogida para el tipo 2 se da la bolsa de galga y el tipo 3 recipientes específicos. Para almacenamiento, en el establecimiento un máximo de 72 horas o una semana si se encuentra en refrigeración. El transporte es recomendado que los residuos sean transportados al almacén de residuos sanitarios en un periodo máximo de 12 horas. Y el tratamiento y eliminación se da. Los residuos de grupo 3 se podrán eliminar mediante incineración. También se podrá eliminar como residuos asimilares a los municipales, siempre que haya sido previamente tratado mediante esterilización. El mejor método de eliminación de sangre o derivados de secreciones orgánicas es verterlos por un desagüe conectado a la red de saneamiento. Muchas gracias.